Negocios y billetes. Negocios y billetes. Negocios y billetes. Muy buenos días, tardes, noches y todas las anteriores. ¿Cómo están esta nueva semana aquí en Negocios y Billetes? ¿Cómo te ha ido, George? Bien, una muy buena semana. Además que he vuelto a montar en bici el domingo. Nos hicimos ahí una rutita de 100 kilómetros y bueno, me tomé el agua Everest volviendo. Oye, increíble. Los deportistas dicen que una cerveza que es buena para recuperar, pero la cagó el agua Everest. El problema es tomarse solo una. No, pero de verdad rica, recuperar rápido con el agüita, ¿eh? Everest de papelón de limón y papelón de maracuyá. Eso, no confundir con maracuyá. Bueno, pero sí, muy buena semana, además que, como te decía, ya volviendo a los pedales, así que súper bien. Y qué mejor que empezar una nueva semana, porque para nosotros las semanas son de podcast a podcast. Empezar en nuestro querido restaurante Italísimo, aquí en San Martín 127. Un rinconcito de Italia en el centro de Santiago. De la nona. Eso, y que ya está siendo, como decíamos en algunos capítulos anteriores... Está tomando la comuna. Está tomando ya la comuna. Lo dejamos en Manzana y poco a poco ya está siendo la comuna. De hecho, he escuchado rumores de que van a hacer una sociedad con La Moneda para que sea el salón principal. Estamos ahí, ¿no? ¿Quién es tu fuente? Así es. Pero y la semana pasada hablábamos de socios de negocios, socios de empresas. No, imbécil. Socios y socios. Bueno, la misma weá. Si yo me lío con tantas sociedades. Pero eso sí, no confundirnos con socios y socios el podcast de Panchito Sadler y Jorge Zabaleta. No confundirnos con ellos. Socios de la parrilla. Socios de la parrilla y todas socios por Chile. Sociedades que han hecho ellos para los capítulos. Bueno, yo me lío de verdad con tantos tipos de sociedad que hay en Chile. Y luego está la IRL, la EIRL. Te lías, se nota que te lías. La sociedad esta de techo, la comunidad de techo, que no tiene nada que ver con techo ONG. No sé de qué hablo, honestamente. Porque no supera mi expertise. Para eso necesitaríamos a alguien que supiera mucho más de eso. Puta, no sé. ¿Se te ocurre a alguien? Se me ocurre a alguien. ¿A quién? Mira quién apareció aquí en Italísimo. Eso. El gran Nicolás García. Qué buen nombre. Qué buen nombre. ¿Cómo están, Nico, Jorge? ¿Cómo están? Oye, gracias por esta invitación con estos próceres, estas eminencias de los negocios, los billetes. Qué gusto estar acá. Bienvenido a uno de los socios del estudio de abogados García y Parot. Abogado internacional, árbitro, representante de grandes marcas chinas, así que un experto aquí en todo lo que se refiere a lo legal. Así es, sí. Árbitro de China y Chile. Cuéntanos, ¿cómo es eso? ¿Habla chino? Algo hablo. Yo creo que unas dos palabras y incluso no me las entienden los chinos cuando las digo. Omichi, chimuchi. Algo así, o ni hao. Sí, bueno, el cuento es bastante largo y fue bien simpático porque nosotros llevamos años atendiendo a clientes chinos y un chino que estaba muy bien relacionado quedó muy agradecido con un trabajo que hicimos y no encontró nada mejor que hacer que postulara a la Cámara de Shanghái para ser árbitro y desde el 2021 que soy árbitro de la Cámara de Shanghái. Interesante. ¿Y te tocó hace poco estar allá o no? Así, el año pasado estuve en Hong Kong haciendo una charla respecto al arbitraje internacional allá en Hong Kong. ¿En qué consiste el ser árbitro internacional? Consiste básicamente en dirimir los conflictos que pueden haber... ¿En qué? En resolver los conflictos que pueden haber entre distintas empresas de distintas nacionalidades y que necesitan a alguien que sea más imparcial, de un tribunal que sea imparcial también, no necesariamente de un país, de alguna de las partes. Y en ese caso es donde eligen a esta Cámara de Shanghái y a los árbitros internacionales. Bueno, y hoy, al fin, después de entender qué es lo que hace un árbitro internacional, ustedes van a poder entender por qué yo paso equivocándome con Nico García y con Nico Martínez. Así que si hoy le digo a Nico García, Nico Martínez y viceversa, voy a optar por llamarles como en el colegio, García y Martínez. A ver si así... Suena a un buen estudio.
podríamos sí, hacerlo. sí. Futuro podría socio. ser, podría ser. Podría ser. Pero bueno, no nos dispersemos, que una cosa llega a la otra. Después, cuando hablas de China, Pero Nico sí, para cuenta... eso estamos aquí, para hacer negocios y billetes. Pero bueno, no, pero la idea un poquito es aprovechar que tenemos aquí a Nico, que entre todos los programas de radio, prensa, televisión a los que está yendo los últimos meses. Una últimamente, celebridad. ¿Te falta alguna radio por visitar de Chile? Porque creo que has Me visitado todas. faltaba este podcast y le dejo lo mejor al final. ¡Asa! Bien, bien. ¿En qué radios has estado en las últimas 2-3 semanas? Bueno, he estado en ADN, en la radio La Clave y otra que se me olvida ya, pero varias. Así que está ha saliendo- estado bien interesante el último tiempo porque la ley de delito económico está súper vigente últimamente, así que bienvenida a todas las radios que quieran invitar. Así es. Pero nunca ninguna se va a comparar con usted, así que espero una nueva invitación. Excelente. Cuando quieras, sabes que tienes las puertas abiertas de este podcast, de este restaurante y de nuestras pequeñas y humildes oficinas, aunque bien ubicadas en el golf, en Apoquindo. Bien ubicadas, Sí. pero pequeñitas. Muy de bien. momento pequeñitas, ya serán Pero más grandes. siempre, algo íntimo, boutique, que Boutique, así es. eso es lo que le gusta a los clientes de J Mentoring y de Sur Consulting. Así es. Pero bueno, hablemos de sociedades. Me parece. Hablemos de cómo se puede crear una sociedad. ¿Qué sociedad es más fácil crear o más rentable? ¿Existe algún tipo de sociedad que históricamente sea como más rentable? Esa es una muy buena pregunta, Jorge, porque es la clásica que hacen los clientes que quieren empezar un negocio y que no saben cómo empezar. Y la verdad es que hoy día, 2025, es súper fácil empezar un negocio y legalmente existen distintas estructuras que incentivan que la empresa, que las personas empiecen un negocio sin arriesgar su propio patrimonio. Y eso se hace generalmente a través de sociedades. Y esas sociedades, cuando tú tienes un emprendimiento, normalmente se recomiendan 3 tipos de sociedades. Principalmente la sociedad responsable limitada, la sociedad anónima y la sociedad por acciones, que es la cual a mí es la que personalmente más me gusta. ¿Por qué? Porque tiene una flexibilidad que no tienen las otras sociedades, que ahí vamos a ir entrando un poquito a las distintas características que tiene una u otra y vamos a ver por qué la sociedad por acciones te permite esa flexibilidad que para los emprendedores siempre es muy importante tener. Mentoría personalizada para alcanzar tus metas. J-Mentoring está para potenciar tu éxito. Perfecto, suena bien. Yo generalmente creo que hay una asociación natural entre la parte tributaria y la parte legal, que a pesar de que mi expertise no es legal, con el tiempo la he ido ganando. De hecho, justo antes de que nos viniéramos aquí al restaurante Italísimo a grabar el podcast, estaba cerrando con un par de nuevos clientes y decían, quiero hacer una sociedad, y creo que hay una parte tributaria que es bien importante y que yo, francamente, los últimos 6 años, siempre vi que las limitadas iban como en descenso porque era complicado, tú no puedes hacer las acciones, sino que participamos sobre el resultado final, que hacía mucho sentido cuando uno habla de consolidación o de participación en otras sociedades contablemente, si un joint venture, si son 2 empresas separadas, como tenía mucho sentido. Pero creo que después de colocar el IVA a los servicios, se reflotaron mucho las sociedades de responsabilidad limitada, sobre todo porque hacía una sociedad de profesionales que podía seguir siendo exenta de IVA. Entonces siempre creo que hay como un trasfondo importante entre ser o la investidura legal que tenga la sociedad, sobre todo además después lo que digan los estatutos, como, oye, ¿puedo tener este giro si en realidad no está en el objeto de la sociedad? Creo que eso es súper importante porque en mi experiencia, además, cuando llegan los clientes que honestamente pueden pagar el ticket de García Parot, de J Mentoring o de Sur Consulting, eventualmente dicen, no, mira, hice mi empresa en un día, que creo que está súper bien para alguien que pone un primer negocio en su vida. Pero después eso va a quedar mal con el banco y yo decía, no, sí, te lo arreglamos. Pero después me fui dando cuenta que arreglar una sociedad mal hecha es notablemente más trabajoso que tener una sociedad bien hecha desde el inicio. Entonces el que ya hizo su primera, la segunda ya no va a hacer eso que por 7.500, que es lo que te va a costar firmar en notaría por persona, por socio o por socia, sino que va a terminar siendo una sociedad mucho más robusta, que te proteja mucho más de
circunstancias. También lo veo como profesor, como yo en las instrucciones de la prueba ya tiene 14 cosas y como dicen, ¿por qué pone una cosa tan rebuscada? Porque esto no ha pasado con los estudiantes tramposos y cosas así. Bueno, tú vas a hacer una sociedad muchísimo más detallada para dirimir. Esa era la palabra anterior, ¿no? Así es, fue un poco rebuscado, pero efectivamente esa era la palabra. Para resolver conflictos, etcétera. ¿Qué pasa si vamos a repartir dividendos? ¿No? Todos se casan pensando que es hasta el fin de los días, pero en realidad la gente se divorcia y eso mismo te puede pasar en una sociedad. Entonces, parece ser súper importante que esas reglas básicas de creación de la sociedad como le contribuyan al crecimiento del negocio, al financiamiento, por si después va a haber roce. Yo quiero sacar la plata de la empresa, yo quiero hacer que esto crezca infinitamente, etcétera. Entonces, creo que también ahí hay una parte que comulga muy bien, que se junta muy bien entre que la sociedad esté muy bien constituida y que después tu finanza o eventualmente lo tributario vaya en esa línea. En tu experiencia, ¿las sociedades parten mal? ¿Qué empresas como son las que se dan cuenta? ¿O cuáles son los principales errores que cometen los emprendedores que están dando esta capa como de volverse empresarios? ¿Y qué errores cometen en esas etapas iniciales, por ejemplo? Mira, ahí quiero un poco complementar lo que tú estás diciendo muy bien, don Nico Martínez, en el que hay varios aspectos que uno tiene que tener en consideración cuando estás empezando con un negocio, con un emprendimiento. Y no necesariamente tiene que ver únicamente el tema tributario, sino que también hay aspectos, por ejemplo, comerciales o incluso sucesorios que el día de mañana te podrían generar un conflicto en una empresa. Y todo ese tipo de cosas tú las tienes que evaluar, porque, por ejemplo, cuando yo me voy a una sociedad de responsabilidad limitada, que como muy bien decías tú, tiene relación con la posibilidad de acogerse un beneficio tributario de tener una sociedad profesional que exenta de IVA, una sociedad de responsabilidad limitada, la legislación cuando se hizo ese tipo de sociedad pensó en la relación que existía entre los socios de confianza y por lo tanto la legislación lo que hace es proteger esa relación y busca que aunque una persona tenga un porcentaje muy bajo como por ejemplo un 1% o incluso menos, tenga la posibilidad de obstaculizar ciertas modificaciones de la sociedad o todas las modificaciones de la sociedad. Por lo tanto, si tú, por ejemplo, con el 99% restante de la sociedad quisieras vender ese 99%, sí o sí vas a necesitar el consentimiento del socio del 1%. Entonces, esos son aspectos que hay que tener en consideración al momento de crear una sociedad y por lo tanto, no solamente la parte tributaria es la que uno tiene que hablar, es muy importante, pero también hay que tener otros aspectos. Por ejemplo, que ha ocurrido de repente con algunos clientes que yo me llevo, voy a personalizarlo, no es el caso pero para no nombrar clientes. Ocurre que de repente se asocian dos grandes amigos que tienen un sueño en común y quieren desarrollar ese negocio y le está yendo muy bien, pero resulta que uno de ellos de repente fallece o se pelean y se empiezan a generar los conflictos en la sociedad responsable limitada porque la calidad de socio, como bien decía antes, está muy bien protegida la legislación. Entonces, da lo mismo el porcentaje. Para la modificación de las sociedades se requiere la unanimidad de los socios. Entonces, el día de mañana, por ejemplo, te puede llevar muy mal con la señora de tu socio. Claro. Y si fallece ese socio, el día de mañana tú vas a tener que seguir con los herederos. O no, puede ser que se disuelva según los estatutos, ¿no? Exactamente. Pero eso no es tan normal en la SPA, ¿no es cierto? Y la regla general es que la sociedad responsable limitada se pacta en los formatos estándar. ¿Ya? Siempre se pacta que la sociedad continuará con los herederos. Y en ese sentido, ahí aparecen los socios forzosos. Incluso, además del fisco, que es un socio forzoso, tenemos este otro socio que tenemos a la posible, al cónyuge y los hijos. Entonces, que tú necesariamente no te llevas bien con ellos. Claro, y que te pueden obstaculizar el negocio. Negocio. Creo que una cosa determinante puede ser que la flexibilidad que tenga eso hacia el futuro. Por eso, al menos en mi experiencia, sobre todo los startups que partieron siendo A y terminaron siendo J, puede haber una diferencia notablemente, por eso se hacen mucho más SPA, es mucho más flexible de, oye, te quieres ir, ándate, nosotros vamos a seguir con la sociedad, no tener que disolver la sociedad porque alguien está en desacuerdo con el resto de los socios. Pero todas las sociedades, ¿el pacto de socios es algo intrínseco en todas las sociedades o es solo para algunas sociedades? No, mira, a ver, ¿El pacto de accionistas? El pacto de socios. Sí, el pacto de socios o accionistas. La regla general es que se hace un pacto de accionistas, porque como bien decía
no me acuerdo cuál de ustedes dos lo nombró, pero en general la sociedad por acciones o la sociedad anónima, a diferencia de la sociedad de responsabilidad limitada, generalmente mandan la mayoría. Entonces ahí se hacen pactos de accionistas para proteger a los accionistas minoritarios. En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada también se pueden hacer pactos como pactos de accionistas, y a eso se le llama pactos de socios. Pero esos pactos de socios no siempre pueden ir en contra de lo que establece la ley. O sea, tú no puedes decir que el pacto de socios te va a modificar. O sea, tú puedes vender libremente tus derechos sociales. Sí, pero siempre y cuando te permita la ley hacerlo. Claro. Perdón, es que aquí mi espíritu educacional nos hace detenernos en dos cosas. Primero, ¿es pacto de socios si es una sociedad limitada porque todos son socios y no son accionistas? Claro, lo que ocurre acá, que acá efectivamente ya son términos más técnicos. Ajá. Cuando tú constituyes una sociedad de responsabilidad Nuestros limitada... oyentes son muy técnicos, así Lo que tengo viene súper súper claro, bien. por eso lo voy a explicar acá. Cuando tú formas una sociedad de responsabilidad limitada, el capital que tú aportas a esa sociedad, a diferencia de la sociedad anónima y a diferencia de la sociedad por acciones, no se divide en acciones, que esas acciones son las que te permiten después transar libremente, transferírselas libremente a un tercero sin necesidad de pedirle la aprobación al otro socio. Que acá el espíritu es que estas sociedades, la por acción y la sociedad anónima, busca privilegiar atraer capital o la libre entrada y salida de socios. Uh-huh. Y como el capital se divide en acciones, se le llama accionistas, pero son socios también. Y esa es la diferencia. O sea, tú, en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, como no existen las acciones, no existen los accionistas, y por lo tanto se llama pacto de socios. Pero finalmente es lo mismo. Primero, caso resuelto. Segundo, como nosotros hablamos de sociedades de responsabilidad limitada, siempre he tenido esta duda en mi vida, y Pablo Araya me va a odiar por esto, nuestro líder de legal, pero ¿todas las sociedades anónimas, las sociedades por acción y las limitadas son de responsabilidad limitada o hay alguna de responsabilidad ilimitada? Esas tres son de sociedad de responsabilidad, o sea, son de responsabilidad limitada, en el cual el monto del aporte es el capital social, en el fondo. Claramente. O sea, el socio queda obligado hasta el monto de su aporte. Por eso se le llama que su responsabilidad está limitada hasta el monto de su aporte. O sea, por ejemplo, si yo me obligo a aportar $1.000.000 al capital de la sociedad y lo aporto, hasta ahí llegó mi obligación. Por lo tanto, cualquier acreedor de esa sociedad no puede dirigirse en contra de mi patrimonio como persona natural para exigir el cumplimiento de las obligaciones de la sociedad. ¿Hay otras que no son así? Existen otras, pero por lo mismo no las nombré, porque no son las que se sugieren para los emprendedores. Es muy riesgoso. ¿Para qué hacerlas si tiene opciones mejores como limitada, las que... Claro, como para mitigar el riesgo, claro, porque si te pueden embargar todo, para eso soy una persona natural, pues no voy a crear una personalidad jurídica. Pero partiendo también de que puede que alguno de nuestros oyentes, por haber estado mal asesorado, tenga una sociedad de responsabilidad ilimitada. ¿Cuáles serían ellas? Mira, a ver, y acá una de las buenas preguntas que uno tiene que hacer, que hacerse al inicio de formar cualquier negocio es: ¿quiero arriesgar mi patrimonio personal, sí o no? Esa es la primera pregunta. Porque la respuesta debería ser no siempre en finanzas. Diversifique el riesgo. Claro, o sea, si yo hago una empresa, porque acá es una gran, de repente, confusión que tiene la gente. Tú puedes tener una empresa como persona natural. Yo puedo ir al Servicio de Impuesto Interno y hacer inicio de actividad. Personas con giro. Claro, así es. Pero el inconveniente que tiene eso es que el día de mañana tú arriesgas tu patrimonio, porque no se entiende que existe tu empresa como empresario individual, no se separa de ti como persona. Claro, si hay un accidente te van a quitar la casa. Así que es distinto a mis clientes que ocupan la cuenta empresa para pagar las cosas de la casa. Es distinto. Es totalmente distinto. Y entonces la ley lo que hace es permitir que exista una separación de esa persona, el individuo que anda caminando por la calle, uh-huh, y le da la posibilidad de hacer una persona jurídica. Y esa persona jurídica también tiene un nombre, tiene un patrimonio, es una persona completamente distinta de las personas que componen esa persona jurídica. Y por lo tanto, las obligaciones recaen sobre esa persona jurídica. Y en el caso de las sociedades por acciones, la anónima y la sociedad de responsabilidad limitada, la responsabilidad queda limitada al monto de su aporte. Simplifica tus finanzas corporativas con Sur Consulting, los especialistas en asesoría financiera. www.surconsulting.cl. Entonces,
¿Qué ventaja tendría, por ejemplo, hacer un empresario individual o una EIRL, que sería una empresa individual de responsabilidad limitada? Apunta mi justamente primera a lo empresa mismo. fue una EIRL. Todos tuvimos una EIRL, yo creo. O sea, la mía no debe tener giro, debe estar término de giro, pero seguro que todos tuvimos una, que es como lo que uno dice, oye, separemos esta cuestión, pues. Pero ¿hay alguna ventaja en hacerlo? ¿O tú podrías hacer una SPA o una limitada de una persona? Sí, qué buena pregunta, Nico. Mira, la principal ventaja, y esa es la que tienen que tener claro todos quienes nos están oyendo, es que la IRL separa el patrimonio, era lo que estábamos hablando antes. O sea, cuando tú haces una IRL es una persona completamente distinta a ti. Y eso implica que cualquier obligación que tenga esa empresa como IRL recae solamente en esa empresa y no en tu patrimonio personal. Por lo tanto, no vayas a estar arriesgando tus múltiples autos, yates, etc. El Ferrari está a salvo. Exactamente, así es. Y ahora es importante tener presente que la IRL tiene como desventaja que solamente puede ser formada por una sola persona. Por lo tanto, si tú estás pensando en hacer un negocio con más personas, la IRL te queda chica. Entonces ahí tú tienes otras opciones, que sería la sociedad anónima, la sociedad responsable limitada y la SPA. Pero la SPA tiene la ventaja que tú puedes hacerla solo o con más personas. O sea, Puede ser una SPA de una persona. así es. Totalmente, bueno, es una así es. SPA. Ah, sí. Pensé que era lavado de dinero, Jamin. Ahora, y para tranquilidad de todos los quienes nos están escuchando, que muchas veces dicen, oh, la embarré porque tengo una IRL, siempre ten presente que tú puedes modificar la estructura que tú tienes actualmente y modificarla a cualquier otra que tú quieras en la medida que cumplas con los requisitos legales. Por ejemplo, si yo tengo una IRL y quiero tener una limitada, necesitaría tener un segundo socio. Pero se puede convertir sin cerrar y tener que abrir otra sociedad. O sea, se le puede dar continuidad. Así es, así es. Ese proceso legalmente se llama transformación, que no es más que una modificación de los estatutos de la sociedad. Para ponerlo en términos simples, es siendo la misma persona, cambiarse el chaleco, o sea, tener un chaleco y ponerse otro. Tú sigues siendo la misma persona, pero estás vestido de una forma distinta. Claro, porque hay también según qué empresas o según qué portal. Los portales del gobierno, que hay algunos que admiten pues, el tipo de contrato que es a partir de, te exigen que sea una SPA, una SAO. Entonces, eso se puede generar, esa transformación. Así es. De hecho, a mí en lo personal no me gusta mucho la IRL porque siempre A mí tampoco. siento que hay mejores opciones. Pero en muchos casos los subsidios o los beneficios que da el Estado se los da a personas naturales o bien a IRL y descartan la SPA. Entonces, es un factor que muchos emprendedores más chicos en general tienen presente al momento de formar una estructura jurídica, que en este caso sería la IRL. Pensando en la pillería, ¿se puede? O sea, ¿hay algún límite máximo de cambiar de SPA a IRL a SA? No, ¿Tú no, puedes no. cambiar tantas veces quieras, tanto como para más empresa como para más pequeña? No hay límites. No hay límite. El único límite que hay es que tú tienes que cumplir con la formalidad de los requisitos que establece la ley. Lo que decía antes, en el fondo yo no puedo pasar de una IRL a una limitada sin tener un segundo socio, porque la ley te exige tener al menos 2 socios y un máximo de 50. En el caso de la 50 limitada me voy a una SA, sí o sí, obligatoriamente, ¿no? ¿Más de 50? Sí. No, perfectamente también podrías tener una SPA. Una SPA. Más de 50, Ah. sí. Sí. La SPA tiene la gracia que esta es un tipo de sociedad que se creó en el año 2007 y que básicamente es una mezcla de todo lo mejor de la otra estructura. Es una sociedad que en todo lo que tú no señales expresamente en los estatutos, este contrato que uno hace al momento de formar la sociedad, tú lo puedes hacer en forma libre, pero lo que tú no digas rige lo que establece la ley de sociedades anónimas para la sociedad anónima cerrada. Por lo tanto, es parecida a la sociedad anónima cerrada, que la sociedad anónima cerrada está pensada como para estructuras más grandes, en que tú necesites más gente y necesites mayor rigidez en ciertas instituciones, como por ejemplo te obliga a tener un directorio. La SPA, al contrario, o sea, tú puedes tener un directorio como no puedes tenerlo, es totalmente flexible. Si tú Pero no si no lo dice, tendría que tenerlo. Claro, es que en algún minuto tú tienes que decir, porque la administración es un punto bastante esencial al momento de formar la sociedad, pero si tú no dices, por ejemplo, que tienes que realizar juntas, va a regir lo que establece la sociedad anónima cerrada, en que te vaya a tener que tener sí o sí una junta de accionistas al menos una vez al año, que es la junta ordinaria, y así rige las normas de la sociedad anónima cerrada. Entiendo. En ese caso. Y lo de 50, entonces, no. Si son más de 50 accionistas, ¿tendría que ser una sociedad anónima abierta?
En ese caso es más de 499. Ah, Sí, 50 sí. entonces creo que en Estados Unidos, perdón. Claro, acá en Chile el límite de 50 se establece respecto a la sociedad de responsabilidad limitada, que es entre 2 y 50. Ah, o sea, si tengo 500 accionistas, estoy obligado a abrirme en bolsa. Hacer cotizar una todo sociedad solo. anónima abierta, claro. O sea, en el fondo es ser fiscalizado por la Comisión para el Mercado Financiero y registrarte ahí. Esa era mi pregunta. ¿Qué es lo Muy que buena. pasa? Espérate, es que a mí me gustan las copuchas, ¿verdad? Y no va contra nadie de nuestros queridos empresarios de semana a semana en BNI. Pero ¿por qué hiciste una SPA y no una IRL? Dime el aspecto comercial, que es donde está tu expertise. La hice porque es lo que me ofrecía la gente donde contraté las oficinas y se encargaban ellos de hacer todo. Pero ¿no te parece que IRL, y insisto, que me disculpen quien tenga una IRL, que son como más piñuflas las IRL? Ah, la primera IRL que hice. No, ahora. No, ahora el es- año pasado, ahora es una hace 5 SPA. años, no sé cuándo va a salir este Ahora capítulo. J. Mentoring pero, es una SPA. pero es una SPA de una persona que podría Sí. ser una IRL. Sí, pero SPA da más entidad que una IRL. Eso. Ah, Porque eso sí, perdón. Eso quiere decir, Sí, hay un aspecto sí, comercial, hay un sí o no, aspecto como que le da, comercial, sí. le da vuelo, Sí, le hay una mejora el visión, pelo. Sí, hay una visión. O sea, hay un tema que, claro, no solamente lo legal ahí es lo que juega, sino, por ejemplo, la IRL tiene una limitante legal, que es que obligatoriamente tú tienes que hacer referencia al nombre y apellido del empresario y adicionalmente al objeto. Entonces lo personaliza mucho en circunstancias que tú podrías... Voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Yo podría tener una IRL que se llame Nicolás García Asesorías Jurídicas EIRL, o sea, claramente soy yo, pero podría, si eligiera una SPA, podría poner Grupo Legal SPA. Y suena rimbombante, gigante y solo soy yo. Entonces, comercialmente, y acá saliendo del tema legal, comercialmente se ve mejor una SPA. Precisamente por eso, y además que tiene las otras ventajas que les decía anteriormente. O sea, yo podría, solamente con un traspaso de acciones, incorporar a otro socio. Bastante fácil. Es que aparte creo que una SPA no tiene un límite como que uno dice, oye, hay empresas gigantes que siguen siendo una SPA, no sé, empresas que administran muchos centros comerciales y que han Factop le ha salpicado mucho, pero empresas hoteleras que siguen siendo una SPA y son emisores públicos de bonos que los compran la FP y aún así no son una sociedad anónima. Entonces como que la SPA puede crecer a un tamaño que sea lo que sea, compitiendo con una empresa cotizada en bolsa. Ahora que dices de las copuchas, yo tengo otra copucha que me llama mucho la atención de Chile. La persiana amarilla SA, ruta verde SPL, gases y líquidos EIRL, no sé, vasos negros SPA. ¿Hay alguna obligación legal de poner detrás del nombre el tipo de sociedad? Siempre tú Pero tienes... para efectos Para la razón públicos, social. para la razón O sea, social. el nombre de la sociedad siempre tiene que ir asociado con el tipo jurídico. Sí, Ahora, pero- el nombre de fantasía ya puede ser A distinto. eso es a lo que me refiero. Y la marca también puede O sea, ser distinta. Di las cosas como son. Quiere decir que el que le pone SPA no tenemos No nada estoy- no contra estoy el viejito hablando de vascuero, nadie. Pero, por ejemplo, ¿hay alguna obligación a que yo, por ejemplo, J Mentoring lo nombre como J Mentoring SPA en mi nombre comercial, en mi razón de fantasía, en No. mis notas de prensa? No, No, es J J Mentoring, sin más. Así es. Es tu Ok. nombre comercial para Perfecto. efectos básicamente publicitarios. Ahora, tú siempre cuando vas a emitir tu factura... Sí, no, en la factura sí, pero siempre va efectos a tener tu nombre. publicitarios no. Así es. Ok, así vale. es más, Jorge, tú podrías tener J Mentoring y usar la marca XX. Nico García. Así es. Nico así es. García Fantasías. Tú puedes... Qué NN. fantasía. A ver, triple X, fantasías, se por está favor, desvi- por se está favor, por desvirtuando favor. la conversación. Vuelvan ya, venga, din. No, pero buena pregunta, porque me la hacen bastante. Generalmente se tiende a asociar el nombre con la marca y no necesariamente es lo mismo. O sea, Coca-Cola, por ejemplo, Coca-Cola S.A. puede tener Fanta, puede tener Sprite, puede tener Coca-Cola, puede tener muchas marcas siendo solamente una razón social. Claro, además que antiguamente sí que había muchas empresas, por ejemplo, Alunsa, Asociación de Alumineros, SAO, ¿vale? Sí que había como que el nombre comercial era el acrónimo del nombre general. Pero a día de hoy veo mucho eso, ¿no? Como decimos, ¿no? Vasos negros SPA, y es como en las camionetas, en las marcas en sí. Entonces, por eso me llamaba la atención, no por otra cosa. Y que yo creo que eso es parte de la evolución como de los nombres en el tiempo, así como hoy digo, no, Agunza. Y los contadores o los de finanzas dicen, no, es que no está esa. O más
más básico todavía, los alumnos del IGE ya tienen que valorizar Entel. No es que no sale, profe. Empresa Nacional de Teléfono. No sabían que eso significa Entel, ¿cachai? Entonces, como me estáis... Empresa Nacional de Teléfono. No, eso es Entel. Algún sabía agencia universal, no sé. No, tampoco, no cachan, pues, ¿cachai? Pero es más la antigua, porque ahora le poní, oye, Grupo 28 y la cuestión se llama Hamburguesa X. Sí. Estamos Oye, con las X. Y volviendo un poco Hamburguesas Y. al tema de la SPA, y por eso voy a insistir ahí, ojalá para que todos se vayan para esa, porque es tan flexible que hoy día, por ejemplo, me tocó el caso de un cliente que es un unicornio ahí que he tratado de acá. Es refaloso, todavía no logramos encontrar. Un saludo al SEA. Pero la flexibilidad que tiene la SPA permite que, por ejemplo, fondos de inversión se integren o quieran invertir fácilmente en ese tipo de sociedades, estableciendo ciertas limitaciones en lo que hablábamos antes, los pactos de accionistas. Por ejemplo, se tratan de asegurar un director o obligaciones de no competencia, o, por ejemplo, si alguien quiere vender acciones, que primero se las ofrezcan a ellos. En fin, o sea, tú puedes establecer ciertas limitaciones en un documento separado que obliga a todos los socios igual, sin quitarle la flexibilidad que tiene la estructura jurídica. Y por eso la sociedad por acciones siempre es recomendable, porque la entrada y salida de los socios es bastante fácil. ¿Cuál es la sociedad que es más difícil meter y sacar socios? La sociedad responsable limitada, precisamente por la condicionante que te comentaba antes, en la cual el porcentaje, el socio, que aunque tenga un 0,1%, siempre va a ser necesaria su firma para modificar los estatutos de la sociedad. Y eso implica que, por ejemplo, si tú le quieres cambiar el nombre porque no te gustó, o el giro de la sociedad, aumentar el capital o cambiar la administración, cualquier cosa que implique reforma de los estatutos, que los estatutos, por lo demás, es este contrato que firman los socios al inicio, y necesita sí o sí la firma de ese socio. Eso es muy complejo, porque, de nuevo, uno se casa pensando que es para toda la vida. Pero a nosotros nos pasó tener un cliente que tiene una limitada con el tío. El tío no aparece hace 14 años en la sociedad y era una empresa de 3 personas. Hoy día es una empresa de 50 colaboradores, ¿cachai? Una cosa gigante y no tiene nada que hacer. Y el tío no aparece. Y el tío tiene poderes, es irrevocable. O sea, él podría ir al banco y hacer un giro. Es un desastre. Entonces, de repente se mete alguien al servicio que no sabemos quién es y nosotros, todo el equipo, oye, mira, pasó esto, cambian las contraseñas. Pero realmente él podría ir a una notaría y vender los activos de la empresa, etcétera. Y no hay como encontrarlo. Están peleadísimos, dramas familiares y todo lo que comentábamos en el capítulo de empresas familiares. Entonces, como que es súper complejo en una limitada, como... Si los socios se pelean, podría ser un desastre para la empresa que siga funcionando. Entonces, como que le resta operacionalidad u operatividad de cómo el negocio podría morir solamente porque los socios se pelearon, a pesar de que tenga algo que siga andando y funcione y sea rentable. Claro, y para ponerte un ejemplo muy reciente que me ha pasado en el último mes con 2 clientes distintos, en el cual, por ejemplo, por un tema tributario se metió el marido junto con la señora en una sociedad de responsabilidad limitada con 50-50 cada uno, y como estaban las mariposas volando y estaban todos felices, tenían una actuación conjunta en todos los temas. Y una sociedad de inversiones. ¿Y tú no eres enemigo de eso del 50-50? Totalmente. O sea, a mí yo de partida la sociedad responsable limitada no me gusta tampoco. Yo me estoy oliendo que las mariposas poco a poco dejaron de volar tan alto. Bueno, esas mariposas en ese cliente dejaron de volar y por lo tanto ocurrió que esa sociedad era inversiones de una sociedad grande y vino el conflicto entre marido y mujer y este cliente necesitaba la firma de su ex. Entonces ahí se generó el problema. Tengo uno de esos. Y la ex es de Finlandia. Mira, la tuvo que traer a Chile para que le vendan la sociedad. Lo está pasando en este momento. Y ocurre eso constantemente. Es un problema que se genera día a día en la sociedad responsable limitada y tú podrías hacerlo en otra forma. Y ahí la postura del despacho de abogados es simplemente como observador mediador, porque no hay herramientas legales como para obligarle a disolverla. Claro, o sea, lo primero ¿eso es... todo o nada? En el caso de la sociedad responsable limitada, es una sociedad que, como bien decía antes, es una sociedad que está pensada en función de la relación de las personas, la relación de confianza. Y por eso cuando se rompe eso que legalmente, en forma, ya que te dije un término enredado al principio, hay un tema que... hay un punto que se llama... que es una sociedad intuito persona. Esa es como lo que nos enseñan en...
Anair, te mando un saludo de nuestra área legal. Dijo eso en una... Yo, oh, maestra. Intuito, me lo puse en el chat con todo, maestra. Ay, qué frase. En Y ahora, latín, para los que en latín estudiamos aprendan. derecho. Toma nota, Lulali. Saludo a todo De ese, nuevo, a ese, intuito a ese personal. grupazo que voy a ir a ver. Bueno, esa relación de las personas, la sociedad responsable limitada, o sea, funciona en base a eso. Cuando se rompe esa relación de confianza, lo lógico es que se disuelva. Y para eso, en general, en los estatutos se establece en forma previa quién va a ser el árbitro que va a resolver los conflictos entre los socios. O dirimir, como diríamos también. otro. Porque, claro, sí, ya no está esa relación y ninguno de los dos tiene ese ánimo de ser socio, que eso es el instinto persona también. Se rompe. Pero financieramente es una tontera, al menos como lo veo yo, porque si hubiera formado una SPA de una sola persona dentro del matrimonio y no tienen separación de bienes, ella igual participaría en el 50% de las acciones que le queden si es que algo pasa. Claro. O sea, es inútil hacer una delimitada del mismo matrimonio que no tiene separación de bienes. Soy muy buen abogado como financiero. Te estás perdiendo, Nicolás. No los necesito, Pablo Araya, ando a buscar tu finiquito, miércoles. ¿Se te acabaron los sonidos, Lulali? ¿Qué pasó? Está muy interesado en la conversación. Has dicho, en la conversación has dicho, se designa al árbitro. Explícanos, por favor, cuál es la diferencia entre un juicio por arbitraje y un juicio común, civil o penal. Ya te va a ir la ola. Que a mí Muy esto me lo bueno. explicó Connie y fueron como 3 almuerzos hasta que conseguí entenderlo. Connie también es parte del equipo de García Parot. ¿Quién pagó? García Parot. Bueno. Esa pregunta es buena porque también se tiende a hacer qué nos conviene. Y básicamente acá la respuesta se da en si quieres tener una justicia rápida, esa justicia rápida es pagada. Por lo tanto, cuando tú designas un árbitro, ese árbitro, salvo que sea alguien que sea muy de confianza de los dos y esté dispuesto a resolver el tema por amor al arte y sin cobrar nada, pues claro, la regla general es que los árbitros sí te cobran. Y ese cobro implica, lógicamente, ahí la necesidad de tener plata para pagarlo y además, bueno, sí te va a resolver el tema de una forma más rápida. Porque la justicia ordinaria a la que te referías tú toma su tiempo y actualmente los tribunales están bastante colapsados, por lo tanto, de repente tú necesitas velocidad para que te resuelva el conflicto que tú tienes con tu socio y va a ser gratis, pero lento. ¿Y el árbitro le factura a la sociedad, a las personas peleadas por separado? Normalmente a la sociedad. Ya. Normalmente a la sociedad. Como, bueno, la sociedad podría seguir, entonces no paga con la liquidación. Y se echa a correr el taxímetro igual que cualquier consulta legal a un estudio de abogado. No, nosotros como abogados no hacemos correr el taxímetro. Eso ya está en desuso. Dudo. Bueno, el taxímetro es algo, para los que no lo saben, que cuando tú montas a un taxi empieza a correr por minutos o por kilómetros recorridos. Como los estudios de abogado. La cápsula educativa. Pero bueno, ¿dónde si yo quisiese apelar a un juicio por arbitraje? ¿Cuál es porque un poco el proceso para interponer una demanda, todos un poco la conocemos, ¿no? Pero para poner, no sé si se llama igual una demanda por arbitraje, no sé si se utiliza el mismo término. ¿Cómo es el proceso? ¿Es exactamente igual? ¿O qué es lo que cambia? Es bastante parecido. Lo que ocurre es que va a depender de cuál es el organismo que va a arbitrar. Por regla general... ¿Cuántos organismos hay? Puedes tener a la Cámara de Comercio de Santiago, hay un Centro Nacional de Arbitraje, o bien también lo que se tiende a hacer es que sea un tribunal ordinario el que designe un árbitro de acuerdo a la lista que ellos tienen. Entonces, va a depender del procedimiento que tenga cada uno. ¿Los árbitros son jueces, abogados o ambos? Por regla general son abogados. O abogadas. O abogados. O abogadas. Pero como te decía antes, me ha tocado ver también sociedades en las cuales designan a alguien de confianza que no necesariamente es abogado y que como lo designan los socios. El amigo no de la familia, en el fondo. Claro, Okay. no existe restricción legal para eso, es el que resuelve el conflicto entre ellos. Pero ¿y el juzgado tiene como una lista, igual que los peritos? Tiene sí, Una lista de árbitro y claro, este es el que me tinca. designa, pero ahí designan árbitros. Pero eso igual es más lento que cuando el juzgado tiene, o el juzgado todos los días escoge a todos los
No, es como A los un árbitros. proceso. En el fondo uno presenta una solicitud de designación de árbitro y el tribunal tiene que resolver esa designación de árbitro, se tiene que notificar y recién ahí empieza el proceso rápido de arbitraje privado. Pero inicialmente, en ese caso en particular, que es cuando el árbitro es designado por el tribunal ordinario, necesita sí o sí recurrir a la justicia ordinaria para que lo designe, y eso toma tiempo. Clarísimo. Ok. ¿Y tanto tiempo como leer un libro? ¿Qué tan bueno eres para los libros? Yo estoy leyendo tanto respecto de compliance que he dejado un poco los libros de lado y de hecho estoy además fanatizado con la inteligencia artificial. Así que si de libros se trata, estoy en ¿cómo se llama? En capilla. Porque estoy absolutamente entusiasmado con la inteligencia artificial y con el compliance, que estoy leyendo todo el día libros de compliance. Así que Pues ya que hablas de compliance y para que no te sientas que te falta algo, esto de estar con micrófonos, con audífonos. Explícanos qué es el compliance, pero así como si se lo explicases a tu hija pequeña. el compliance principalmente se refiere a que las empresas principalmente cumplan con la normativa. Hoy día está muy de moda en Chile el compliance porque el año pasado se dictó una ley, que es la ley de delito económico, que hace que se endurezcan las sanciones a todas las personas naturales y también estas jurídicas que estuvimos viendo hace poco, cuando se cometen delitos durante la actividad de la empresa. ¿Por qué? Porque estábamos todos cansados de estos abusos empresariales, de estas clases de ética, que sentíamos que existía una impunidad cuando se cometían delitos en el ámbito empresarial. Entonces se dictó esta ley y exigió a las empresas contar con modelos de prevención de delitos, que eso es lo que se denomina compliance penal principalmente. ¿A todas las empresas? A todas las empresas de todos los tamaños, micro, pequeña, mediana y grande. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Eso quiere decir que tengo que hablar con García Parot? Así es. Y ahí empieza a correr Yo el que tú no taxímetro. dirías eso al aire. Tú, Lali, censura de esa parte. Pero así es. La ley sí establece distinto nivel de exigencia para cuando yo no le puedo exigir a la señora Juanita lo mismo que le puedo exigir a una empresa más grande que cotiza en bolsa. Pero todas tienen que tener un modelo de prevención de delito. Así que por eso el compliance hoy día está tan de moda y por eso estoy tan entusiasmado con leer libros relacionados con compliance, porque cada día aparece algo nuevo. Pero y ahí, no sé, el gerente de compliance es el responsable, por ejemplo, cuando te pasa un fact-up o algún caso así como fraudulento, gigantesco, ¿quién es el que se lleva las penas del infierno? Habiendo un gerente de compliance. No, el que se lleva las penas del infierno es el que comete el delito. Es el que comete el delito el que va a tener las penas que están establecidas ahí en la ley de delito económico principalmente. Y quien no hizo la pega también puede tener una sanción, porque se le exige un deber de diligencia y cuidado a la gerencia y a los directores de hacer la pega. Entonces, si tú como director de una empresa no hiciste la pega, que es exigirle básicamente al encargado de cumplimiento que a su vez hiciera su pega, eventualmente un director puede también tener algún tipo de responsabilidad. Y respondiendo a tu pregunta, en la misma línea, si el encargado de prevención de delito no hizo su pega en forma diligente, también eventualmente podría tener una responsabilidad. Es que yo conozco unos gerentes de compliance que son un saludo a la bandera. Van a almorzar, ¿no? Pero claro, es que eso a partir de septiembre de este año, siempre ha estado esa exigencia de contar con un modelo de prevención de delito efectivo. Pero la ley de delito económico ahora es tan potente y son tantos los delitos por los cuales una empresa podría ser responsable que ahora sí se tienen que tomar la pega en serio, porque la responsabilidad es mayor y la ley en forma expresa establece que un modelo de prevención de delitos tiene que ser efectivo, y eso quiere decir de que se haga la pega, de que esté constantemente siendo monitoreado los riesgos de la empresa, que se esté constantemente capacitando, que existan políticas relacionadas con compliance, por ejemplo, de políticas de donaciones, de regalos, de ¿cómo se llama? En Japón de esa corrupción, cuestión es cuática. Claro, porque por ejemplo, un caso que nos tocó recientemente, es distinto regalarle a una empresa, a un cliente, unas entradas para ir a ver un partido, para que nadie se sienta afectado, un partido entre... De la U.
No vaya a decir, si decís Colo Colo hasta aquí llegó este podcast, no vengáis con esos roteríos. Po. No, yo voy a hablar de equipos grandes como Rangers y La Calera. Santiago Wanderers. Es distinto regalar entradas para esos partidos grandes que no quiero herir susceptibilidades a regalar unas entradas para un palco en la Champions, la final del Barcelona contra Real Madrid, porque eso sí, eventualmente podría ser entendido como una especie de coima. Entonces, el delito, por ejemplo, de corrupción entre particulares está expresamente sancionado. ¿Y tiene un monto establecido por la ley? No existe un monto, pero en un eventual juicio tú podrías acreditar de que eso básicamente hizo que el proveedor fuera elegido porque le regaló esas entradas que pueden llegar a costar $30,000 a quien tomaba la decisión de a quién elegir. Claro. ¿A qué proveedor elegir? Entonces, por lo mismo, es distinto regalar una entrada que cuestan 10 lucas a una entrada que puede llegar a costar $30,000. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que estar evaluando, controlándola y mitigar los riesgos con un modelo vivo que esté constantemente activo, porque no sacamos nada haciendo un código de ética, por ejemplo, o políticas de compliance, si una vez que tú las entregas nadie las conoce. Y no están siendo revisados los controles. Entonces, eso es lo que está exigiendo actualmente la ley y eso es lo que actualmente los gerentes de compliance que decías tú tienen que empezar a exigir, que se cumplan las reglas del juego, que se cumplan las cosas que están establecidas en el modelo de prevención de delito. Solo va a cerrar, pero que eso nosotros estamos muy atrasados respecto a los estándares internacionales, porque por eso yo decía Japón, a nosotros que nos toca atender Nissan y siempre miramos a la matriz. Pero además en Estados Unidos, en finanzas hay algo que se llama el CFA, que es una certificación internacional como analista financiero y que una parte, el 20%, se dan 3 pruebas que se pueden rendir al menos con 5 años de experiencia a los 3 niveles. Y el 20% de eso es la parte de ética. Y ética se dedica mucho a ver esos casos como para diferenciar que a pesar de que quizá no sea usar información privilegiada y cosas ilegales, igual puede ser poco ético. Entonces, y te va dando casos de ciertos países en los que muy extremos, sobre todo en Asia, que son como más extremos con eso que quizá Estados Unidos o algunos países de Europa que son más laxos. ¿Cómo es la comparación internacional de ahora que nosotros nos adaptemos el 2024 al cómo íbamos muy rezagados con el mundo? Sí, mira, el compliance, que es un término anglosajón, acá en Chile empezó a aplicarse recién en el año 2009 con la exigencia que le hizo la OCDE a Chile de establecer la responsabilidad penal para las personas jurídicas. Ahí, a pesar de que en Chile existían muchas empresas multinacionales que ya venían con esta cultura de cumplimiento, con esta exigencia de compliance, acá en Chile todavía estaba muy en pañales. Responsabilidad penal es irse a la cárcel. Responsabilidad penal, claro, principalmente son las sanciones que se aplican por delitos, faltas que están principalmente sancionadas en el Código Penal, que eventualmente podría llegar a penas de cárcel. Y eso acá en Chile estuvo muy en pañales. A partir del año 2018 hubo un par de modificaciones, después 2021, hasta la ley de delito económico que endureció muy fuerte la legislación. Nosotros estábamos años luz respecto de Estados Unidos, de Inglaterra, todos los países europeos, como por ejemplo España, y generalmente nosotros, en cuanto a legislación, siempre seguimos un poco a España. Y esta ley de delito económico subió la vara mucho. Subió mucho la vara. Y nos dejó estándar OCDE. Y nos dejó a estándares bastante altos. De hecho, hay muchos que dicen que la legislación actual chilena es más dura que incluso la española. Estamos hoy día con una legislación más dura, la legislación más dura en relación con Latinoamérica, por ejemplo. O sea, es una legislación que a mi modo de ver es bastante positiva porque genera este shock que creo yo que necesitamos. Y ahora lo que queda ver es cómo va a ser aplicada esta, porque finalmente si tú tienes una ley que no se aplica bien por los tribunales, va a ser letra muerta. Entonces lo que esperamos todos, que esta ley que es de reciente aplicación, empiecen a salir estos fallos. Respecto, por ejemplo, el caso Sartor, que me ha tocado ir a hablar un par de veces ahí a la radio, ojalá que salgan, si es que efectivamente son responsables, que salgan las sanciones que sean duras. Y así se genera un efecto disuasivo para el resto de las empresas para que empiecen a cumplir las reglas del juego y tus amigos de gerencia de compliance empiecen a hacer la pega como corresponde. Sartor. Y que se hizo de azul a azul y no sé qué va a pasar cuando muera en el intento Sartor. Está bien entretenido ese caso. De hecho, ahí está azul a azul, la OPA que se iba a hacer ahora en abril, está suspendida. Sí, que vuelva Carlitos Heller. Que vuelva el doctor Orozco. No, por favor, no. Tiempo oscuro. Eso nos llevó a hacer una sociedad anónima abierta. Tú nos hablabas antes de que estás pegado últimamente con libros de compliance y con libros de la IA.
¿Cuál te has leído que te ha marcado, que crees que puede dar luces para entender mejor el compliance o que pueden dar luces para utilizar de mejor manera la IA? Mira, en relación con el compliance, para quienes no nos estén escuchando y estén metidos en ese mundo, hay un libro bastante reciente que es bien bueno, que se llama La Guía al Compliance, que te permite un poco entender de qué se trata esta reforma a la ley de delito económico y cómo mejorar en relación con el compliance en tu empresa. Hay un libro que tiene origen español que es bastante bueno para los gerentes de compliance, que se llama El Manual del Compliance Officer, que también es bastante completo y puede dar luces de qué hacer en el día a día de la empresa. Y yo últimamente, además de eso, estoy bien metido, estoy fanatizado con todo lo que es inteligencia artificial, y ahí a todos los que nos están escuchando hay una inteligencia artificial que me tiene vuelto loco, que se llama Manus, que en el fondo es un agente de IA que te automatiza todo. O sea, tú le das solamente el prompt y te ejecuta todo, a diferencia de ChatGPT y toda la otra inteligencia. Así que Me lo comentó José Luis Andrés. Sí. para que la investiguen y la ¿Tú te usen. pusiste en la lista de espera? Porque O sea, yo te puedo mandar una invitación si tú querés. Y con eso que hay inmediatamente... Se acaba este Así que, podcast. Gracias por venir. Manda la invitación. para todos los al tiro. auditores que escriban el código, les podemos mandar una invitación. Y para quienes auspicien además el podcast, van a tener más invitaciones aún. Bueno. Pero había lista de espera. ¿Tú alcanzaste a estar en la lista de espera? Sí, ¿No? Porque sí. es muy Y por eso reciente. ahora puedo mandar invitaciones. Qué buena. La acepto. Muchas gracias. Y si hablamos de comida italiana, si hablamos de gastronomía italiana, ¿cuál es el plato favorito del señor García? Yo me quedo con las pastas, especialmente el Pasta- fettuccine. Te iba a decir pasta rellena o pasta. No, fettuccine. Pasta base. Es que verdad. Tengo que contar esto. Estábamos en la... ¿Qué anécdota vaya a contar? No, pero es que mira, ¿De dónde estábamos en la sale tarde eso con un ahora? cliente. Ahora, teníamos un cliente y nuestro cliente, voy a decir su nombre si Sergio nos quiere mucho. Mira, una sociedad se llama Garval y la siguiente se llama Garvale. Sí, como es súper, hay que redundar en la E porque de repente no sabíamos de cuál habla. Pues entonces dijo, no, vamos a crear una de pastas para llevar al paso, vamos a manejar. Entonces después lo vamos a franquiciar, una cosa gigante. Era súper buena idea de negocio. Entonces, ¿cómo la voy a poner? Y nosotros le escribimos en la minuta de reunión pastale. Dijo, no le pongáis esa cuestión. ¿Por qué? Porque todos los pasteros que están acá afuera van a venir para acá. Entonces, por eso te quedó la idea de la pasta base. Entonces, de comer decimos unos fettuccine. Sí, oye, y especialmente acá en este restaurante italísimo, que estoy gratamente sorprendido por la calidad. Me siento en Italia, o sea, voy a invitar acá a la cata. Y no has visto a Cesare aún. Espérate que venga miércoles. Cesare a sentarse, que eso ya... Mangia tutto. Ahí ya es... La conversación pasa a otro nivel con Cesare en la mesa. O sea, yo pensé que este podcast iba a ser en italiano después de entrar acá, porque me sentí acá... Capichi. Oye, Tú pero con pillamos la nonna. esas bolitas que son muy arancini. buenas. ¿Arancini? Los Sí, arancini. nunca Pidamos lo aprendo. Unos arancini. Siguiente unas semana voy a pizzas, preguntar lo mismo. unos tortellini, dijiste tú. Unos fettuccine. fettuccini. Con salsa Alfredo ¿no? o Y sé que marinara. después van a salir acá unos limonchelos después. Así que, Pero antes... Un amaretto di Sarono. Pero antes del limoncello, una severés. Sí. ¿Limón o maracuyá? limón. ¿Una limón? Maracuyá. Maracuyá. Yo con limón, yo soy más tradicional. Me parece. Dani, mándate 3 severés para la mesa. Muy bueno. Nos escuchamos la próxima semana. Nos vemos nuestra foto cuando éramos lindos. Y ya queda menos para la segunda temporada que va a ser video podcast. Estamos ahí. Hay que prepararse. Por, Sí, sí, por yo eso ya está yendo al estoy en ello, gimnasio. ya estoy en ello, estoy en Bien. gimnasio y No, a bici, mí ya Photoshop estoy ahí. N con inteligencia artificial. A mí ya la vida me atropelló. Síganos en nuestras redes, @surconsulting, @jmentoring y por supuesto, ojalá nunca tenga el problema legal, pero llame a García Parot. Gracias. Chau. Chau. Ruido de magia. Puta, no tenía ese sonido, weón. Puta, la wea con neta, weón. Pensé que... Aquí Lulali con ruido de magia. Eso, Lulali, para que escuche esto que la cagaste, weón. Ese mismo, ya. Tírate el ruido de magia, pues, weón. O el ruido bueno, weón. Ya, ahora sí.